Enséñame a desear. Parte 6. Clada insiste en que ahora que se ha revelado que casa fue consumida por la oscuridad, Beryl ya no tiene motivos para permanecer en la casa Vine. Sus palabras la incomodan y la tensión aumenta cuando Belet interviene recordándole que le había advertido que cualquiera que se atreviera a tocar a su esposa sin su permiso enfrentaría consecuencias. Clada intenta justificar su postura, señalando que el matrimonio fue forzado debido a las acusaciones contra el duque, insinuando que ambos podrían liberarse de esa unión. Sin embargo, su insistencia solo provoca la furia de Belet, quien pierde la paciencia y lo amenaza con su espada, llegando incluso a herirlo levemente en el cuello, y que agradezca que fue levemente. Beryl interviene para detener el conflicto y logra calmar a Belet, dejando claro que aunque el matrimonio haya comenzado como una formalidad, sigue siendo la duquesa de Vine y no tiene intención de regresar al templo donde sirvió durante toda su vida. También cuestionó por qué Clada cree tener derecho a opinar sobre su decisión. Belet, aún molesto, deja una advertencia final, que no piensa tolerar otra falta de respeto hacia su esposa. Tras esto, ambos se retiran en su carruaje, mientras Clada, lleno de frustración, se convence de que Beryl pertenece al templo y no debería permanecer al lado del duque, llegando incluso a sospechar que podría estar desarrollando sentimientos por él, aunque creo que este sacerdote le tiene hambre a la santa. Durante el trayecto, Belet expresa que no puede ignorar lo sucedido y manifiesta su preocupación por la seguridad de Beryl, dejando claro que está dispuesto a protegerla de cualquier amenaza y de cualquier hombre que intente tocarla. Ella reconoce que valora la determinación de su esposo para defenderla, lo que deja ver una creciente cercanía entre ambos. Finalmente, Belet decide no regresar a la villa y ordena continuar directamente hacia la mansión, buscando mayor privacidad durante el viaje. Pero, como todavía sigue con ira por lo de Clada, quiere que Beryl lo ayude a calmarse y obviamente no le importa que estén los caballeros afuera del carruaje. Al llegar a la mansión, Belet ordena a todos que se retiren a descansar mientras lleva en brazos a Beryl, que se había quedado dormida durante el viaje. Ya en la habitación, la recuesta con cuidado en la cama y ella comienza a despertarse lentamente. En ese momento la cercanía entre ambos se hace evidente y Beryl le hace saber que no necesita seguir conteniéndose, mientras que Belet deja entrever cuánto ha intentado controlarse hasta ahora. Ella le pide que se tome su tiempo y le muestre sus verdaderos sentimientos, reflejando la creciente intimidad y confianza que se ha formado entre ambos. Días después, los rumores entre la alianza de Orabas y Shúbar con los demonios se extendió por todo el imperio. Tras los acontecimientos ocurridos en el banquete donde se perdieron numerosas vidas, ambas familias son derrotadas gracias a la intervención de Vine, junto con caballeros y paladines. Como consecuencia, los responsables fueron encarcelados en la prisión subterránea del Palacio Imperial. El templo, alegando gratitud por la contribución en la erradicación de estas familias, anuncia que la Casa Vine será invitada a la ceremonia ritual de apertura, un evento en el que los demonios capturados serán ofrecidos como sacrificio a los dioses. La noticia genera disgusto en Belet y Ronove, quienes consideran que el templo actúa con arrogancia y conveniencia, apropiándose de los prisioneros y utilizando la situación para mantener su influencia. Belet percibe que el templo continúa comportándose como si Beryl aún les perteneciera, lo que incrementa su molestia y refuerza su desconfianza hacia sus intenciones. Ronove le advierte que Beryl sigue siendo humana y que permitir que sus sentimientos se profundicen podría traerles dolor en el futuro. Belet reconoce la verdad en esas palabras, consciente de que el tiempo es limitado para Beryl. Como humana, inevitablemente los llevará a una despedida. Aún así,
mantiene firme su decisión de no convertirla en demonio. No desea que ella tenga que soportar el rechazo y la soledad que implica esa condición, prefiriendo protegerla incluso si eso significa enfrentarse al sufrimiento inevitable del futuro. Por otro lado, Orabas suplica que se tenga piedad de él, asegurando que es inocente. Intenta justificar sus acciones afirmando que los cadáveres de monstruos eran ofrendas necesarias para crear agua bendita, y que además un demonio era indispensable para abrir las puertas del cielo. Asegura que puede probarlo mediante antiguos registros familiares. Sin embargo, Kenier le responde que independientemente de sus razones, el hecho de haber atacado a nobles y empuñado su espada no puede ser ignorado. Además, señala que tanto las casas ducales como el templo ya estaban bajo la atenta vigilancia del emperador, cuyo poder rivaliza con el suyo, por lo que la caída de dos de esas casas etiquetadas como aliadas de los demonios representa la oportunidad perfecta para reafirmar quién gobierna verdaderamente el imperio. Ante esto, Orabas reacciona con furia, jurando que todos se van a arrepentir. ¡Ay, ajá! Mientras tanto, Yubar sigue obsesionado con su fe. Insiste en que necesita una devoción aún mayor y confía en que una oleada de demonios vendrá a rescatarlo. ¡Ay, ajá! Desde la distancia, Alphas observa la escena y concluye que no hay mucho que analizar sobre la situación de Schubert. Mientras tanto, en Vine, Beryl reflexiona durante un tiempo de tranquilidad que el templo continúa solicitando la presencia de Belet con frecuencia, probablemente para evitar sospechas hasta el día del ritual. Sin embargo, el hecho de que él solo pueda visitarlo por las noches comienza a resultarle frustrante, ya que casi siempre se encuentra dormida cuando él llega. Así que decide que esa noche permanecerá despierta para poder verlo. Cuando Belet finalmente llega, se sorprende al encontrarla despierta, y ella le confiesa que deseaba verlo antes de dormir. Conversan brevemente sobre una carta que anuncia la visita de un sacerdote al día siguiente, así como el entrenamiento que Beryl ha estado realizando con los demás. Belet le asegura que va a intervenir si alguien le causa problemas, pero ella le resta importancia y señala que la repentina visita podría ser un intento del templo por limpiar su imagen antes de la ceremonia. Belet decide permanecer a su lado el día siguiente para averiguar cuáles son sus verdaderas intenciones. A la mañana siguiente, el carruaje de Clada llega a la mansión Vine, marcando el inicio de un nuevo encuentro con el templo. ¿Tienes miedo? Un poco. Cuando Clada llega a Vine, los sirvientes le dieron la bienvenida, y él agradeció la recepción. Justificó el retraso de su visita, alegando que el templo ha estado muy ocupado. Sin embargo, Beryl sospecha que en realidad el templo esperó a que la noticia sobre los demonios se hiciera pública para obtener mayor aprobación del pueblo y así poder utilizar a la casa Vine según sus propios intereses. Belet interrumpe las formalidades y propone continuar la conversación adentro para evitar que Beryl se resfríe. Una vez en el recibidor, Clada expresa su gratitud por la intervención de la familia Vine en el conflicto contra los demonios. Según él, eso permitió contener la amenaza. Pero Belet exige que se eviten los discursos y que vaya directo al grano, dejando en claro que la familia Vine no tiene tiempo para perderlo con rodeos. Clada contiene su molestia y explica que la interrogación formal de Orabas y Yubar comenzará una vez que el emperador lo autorice, señalando que ambos fueron acusados de atacar sacerdotes, herir a nobles e intentar realizar un sacrificio humano mediante la invocación de monstruos. Beryl comprende que debe actuar con cautela y aparentar desconocimiento para no generar sospechas, por lo que finge sorpresa ante la mención del sacrificio. Percibiendo la creciente tensión entre Belet y Clada, decide intervenir con un tono cordial.
y pregunta directamente por el verdadero propósito de la visita. Su actitud logra suavizar el ambiente, permitiendo que Clada continúe explicando que su presencia también busca disculparse por incidentes pasados y tratar un asunto urgente. Beryl sospecha que Clada intenta quedarse con el mérito de la situación, ya que viaja acompañado únicamente por sacerdotes de bajo rango, lo que sugiere una estrategia para reforzar la imagen del templo. Finalmente, Clada solicita formalmente la cooperación de la Casa Vine en el interrogatorio de Orabas y Schubert, argumentando que el palacio podría no tener el criterio necesario para determinar si realmente son demonios. También menciona que tras la ceremonia del ritual, las puertas de los cielos se abrirán. Perdón, esto no es para tomárselo a broma. Y el mundo podría volver a ser como era en la antigüedad, una era en la que, según la doctrina del templo, no existían demonios, enfermedades ni sufrimiento. Mientras escucha, Beryl reflexiona en silencio, consciente de que Belet conoce esa historia mejor que nadie por haber vivido en aquella época. Siempre había dudado de la visión idealizada que el templo describía, ya que un mundo sin demonios implicaría también la inexistencia de seres como Belet. Clada afirma que el templo, como supuesto representante directo de la voluntad divina, debería ser quien dirija la ceremonia ritual, convencido de que quienes han preparado el camino para el regreso de ese orden merecen el favor de Dios. Clada deja en claro que, considerando todo lo discutido, la ceremonia ritual debe ser dirigida por el templo como representantes directos de la voluntad divina, por lo que solicita no solo el apoyo de Beryl, sino también la cooperación de Belet. Belet permanece en silencio por un momento, generando incertidumbre, mientras Beryl reflexiona que el templo parece decidido a impedir que la familia imperial obtenga el crédito por la ceremonia. Comprende que, independientemente de quién lo dirija, el sacrificio de 2 duques humanos en el altar no traerá la aparición de Dios, sino al mismo diablo, por lo que considera necesario aprovechar la oportunidad. Finalmente, Belet acepta colaborar y ofrece proporcionar las tropas necesarias para la ceremonia, sorprendiendo a Clada, quien no esperaba una respuesta favorable tras la tensión anterior. Belet justifica su decisión afirmando que es lo mínimo que puede hacer por quienes se consideran hijos de Dios, y añade que tanto él como Beryl han percibido que la atmósfera del mundo se ha vuelto extraña en los últimos tiempos. Beryl refuerza esta idea señalando que el tiempo es limitado y que la ceremonia debe realizarse en exactamente 2 semanas, ya que pronto se producirán cambios percibibles para todos, lo que obligará a preparativos cuidadosos. Ante esa información, Clada decide informar de inmediato al templo, pero Belet añade que, dado que los caballeros de Vine no están familiarizados con las costumbres del templo, será necesario que alguien los dirija, por lo que, pese a no estar del todo conforme, decide otorgarle a Clada el mando de las tropas en nombre del bienestar de Beryl. Clada acepta con entusiasmo, aunque en su interior desconfía del repentino cambio de actitud de Belet, sospechando que podría haber intenciones ocultas tras una oferta tan favorable. Aún así, considera que la oportunidad es demasiado valiosa como para rechazarla. Tras regresar al templo, los sacerdotes informan con orgullo lo sucedido, destacando que Beryl ha advertido sobre la inestabilidad de la atmósfera y la necesidad de realizar la ceremonia en 2 semanas. También comunican que la familia Vine ha prometido apoyo militar y que Clada ha sido designado para comandar dichas fuerzas. La noticia genera alivio dentro del templo, que interpreta la cooperación como una señal de que Vine continúa alineada con sus intereses, lo que incrementa aún más su prestigio en todo el continente.
Pero entre los sacerdotes surge la expectativa de que la ceremonia marcará un acontecimiento trascendental y se considera que los méritos de Clada podrían elevar su posición dentro de la jerarquía religiosa. Sin embargo, también surgen tensiones internas respecto a quién debería ocupar el lugar principal cuando las supuestas puertas del cielo se abran. Mientras se escucha estas discusiones, Clada reflexiona que el poder otorgado por el mando de las tropas de Vayne puede permitirle ascender aún más con la intervención de superar la influencia del duque y eventualmente anular el matrimonio de Beryl para obligarla a regresar al templo, convencido de que esa oportunidad podría asegurarle la posición de sumo sacerdote. Vaya, creía que eras más estúpido. A medida que la ceremonia ritual se aproxima, se revela una verdad crucial. Si el sacrificio ofrecido en el altar es un demonio, las puertas del cielo se abrirán. Pero si el sacrificio posee rastros de poder divino, serán las puertas del infierno las que se abrirán. Ambos duques destinados al sacrificio poseen restos de poder divino en su sangre, por lo que el resultado inevitablemente será la apertura del infierno. El verdadero peligro surgiría después, cuando el templo comprenda lo que realmente ha ocurrido, lo que podría desencadenar una guerra. Fue lindo mientras duró. Bellet explica que cuando las puertas se abran, una enorme cantidad de energía inundará el mundo. Este flujo de maná afectará especialmente a los demonios que han vivido fuera del infierno, quienes podrían perder el control ante la repentina abundancia de poder. Por ello, será necesario un periodo de adaptación antes de poder actuar. Beryl comprende que será necesario ganar tiempo para evitar que el templo reaccione antes de que los demonios logren ajustarse a ese cambio. Pero Foucarol interviene. Aunque algunos demonios podrían verse afectados, las puertas traerán consigo incontables demonios desde el infierno, lo que garantizará que no estén solos en el conflicto. Además, su verdadero cuerpo está cerca de despertar, lo que aumenta la confianza en los presentes. Ante este escenario, Bellet ordena reunir a todos los demonios disponibles, excepto las tropas que actualmente se encuentran bajo el mando del templo. También asigna a Naverius la tarea de esperar frente a las puertas y liderar a los demonios que emerjan de ellas. Beryl analiza el plano del altar y advierte que el área es mucho más extensa de lo previsto, con capacidad para albergar a más de 100 personas, además de una considerable cantidad de caballeros sagrados. Sin embargo, Ronove considera que la batalla no representará una amenaza, sino más bien una oportunidad de preparación para los demonios. Bellet deja claro que cualquier demonio que caiga durante el enfrentamiento será responsable de su propia debilidad. En ese momento, una energía extraña comienza a manifestarse en el exterior. El cielo cambia de forma anormal, mostrando un fenómeno imposible en ese lugar que genera inquietud entre todos. Beryl reconoce de inmediato la señal y explica que esos cambios eran esperados como parte del inicio del ritual. Durante 3 días, el cielo permanecerá de un blanco absoluto. Los 3 días siguientes se tornará completamente negro y los últimos 3 días adoptará un tono rojo carmesí. Aunque el fenómeno es ominoso, asegura que no provocará consecuencias más allá de su presencia. Finalmente, en el 10º día, la luna cubrirá el sol, señal inequívoca de que la ceremonia habrá comenzado. La profecía divina establece que un santo liderará a los demonios, y Beryl afirma que ese papel le corresponde a ella, dispuesta a guiar a los demonios en el acontecimiento que marcará el destino del mundo. ¡Eso, patrona! Tiempo después, mientras observa por la ventana, Beryl nota la llegada de un sacerdote del templo que entrega un mensaje urgente a Ronove. Al leer la carta, comprende el motivo de la insistencia. Tras el incidente con Orabas y los extraños cambios que han comenzado a manifestarse en el cielo,
el templo se ha quedado sin suficientes caballeros sagrados para preparar el altar, por lo que solicita el apoyo de la casa Vine, especialmente la presencia de Beryl. Ella considera que la petición resulta conveniente para sus propios planes, aunque percibe claramente el oportunismo del templo al recurrir nuevamente a Vine cuando lo necesita. Belet ordena responder que enviarán ayuda, mientras Beryl señala que el altar del templo es extremadamente antiguo y que será necesario enviar demonios de absoluta confianza para asegurar que los preparativos se realicen correctamente. Sin embargo, el desgaste acumulado termina afectándola y Beryl pierde el conocimiento repentinamente. Belet logra sostenerla antes de que caiga y, alarmado, ordena llamar de inmediato a Marvas. Tras examinarla, Marvas explica que al ser humana, Beryl necesita descanso regular y una alimentación adecuada, advirtiendo que dormir muy poco y omitir comidas representa un grave riesgo para su salud. Belet comprende entonces que ha ignorado un aspecto fundamental de la naturaleza humana y lamenta no haber prestado suficiente atención a su bienestar. Cuando Beryl recupera la conciencia, se disculpa por haberse debilitado en un momento tan importante, pero Belet le asegura que su presencia es indispensable y que no puede imaginar la situación sin ella. Le advierte que si vuelve a exigirse más de lo que su cuerpo puede soportar, él mismo se encargará de obligarla a descansar, priorizando su salud por encima de cualquier otro asunto. Ella acepta finalmente descansar, mientras Belet permanece a su lado, reflexionando en silencio sobre la fragilidad humana y la debilidad de Beryl, como humana. Tendrá un final algún día. Este pensamiento lo lleva a considerar brevemente la posibilidad de liberarla de las limitaciones humanas, pero inmediatamente rechaza la idea, negándose a imponerle una existencia que podría apartarla del mundo al que pertenece. Decide que lo único que desea es conocer el curso natural de su vida, sin interferir en su destino. Sin embargo, al intentar vislumbrar el futuro, una inquietante imagen aparece ante él. Voces que la señalan como aliada de demonios y la condenan como una bruja que debe ser ejecutada. Tras observar un posible futuro en el que Beryl era acusada de brujería y asesinada durante el ritual, Belet queda profundamente angustiado. La visión lo afecta más de lo que esperaba, dejándolo incapaz de apartar de su mente la imagen de su muerte. Al día siguiente, Beryl despierta y lo encuentra a su lado, notando de inmediato su expresión preocupada. Le pregunta qué le ocurre. Belet le confiesa que utilizó su poder para ver el futuro y que la vio morir apuñalada durante la ceremonia, señalada como una aliada de los demonios. Le suplica que no asista al ritual y que permanezca en la mansión para evitar ese destino, incapaz de aceptar la idea de perderla. Sin embargo, Beryl mantiene la calma y le recuerda que conocer el futuro también significa tener la oportunidad de cambiarlo. Comprende el temor de Belet, pero también sabe que no puede simplemente abandonar todo lo que han preparado. Entonces plantea una alternativa: beber de la fuente y convertirse en demonio, lo que haría mucho más difícil que pudiera morir, incluso si el ataque ocurriera tal como él lo vio. ¡Qué brillante soy! La idea inquieta profundamente a Belet, quien rechaza de inmediato esa posibilidad, recordándole que como humana aún tiene innumerables experiencias valiosas por vivir. No desea que ella cargue con el peso de una existencia marcada por el rechazo del mundo. Sin embargo, Beryl le hace ver que su propia vida tiene más valor que cualquier comodidad o aceptación, especialmente cuando el futuro que él vio indica que su muerte es casi inevitable si no toma medidas. Considera que la forma más segura de sobrevivir es volverse lo suficientemente fuerte como para cambiar ese destino. Beryl reconoce que la decisión no ha sido sencilla
y que ha reflexionado durante mucho tiempo sobre las consecuencias de ser rechazada por el mundo o atreverse a un proceso incierto y posiblemente doloroso. Aún así, lo que la convence es la certeza de que no estará sola. Confía en que Bellet permanecerá a su lado para ella. Esa compañía hace que cualquier sacrificio sea soportable, ya que su deseo es poder compartir un futuro juntos por mucho más tiempo. Bellet comprende entonces que la determinación de Beryl no proviene de impulsividad, sino de una decisión consciente, y reconoce que ella sabe exactamente cómo persuadirlo cuando se trata de proteger lo que ambos desean conservar. Antes de tomar una decisión definitiva, Beryl escucha de Foucarol unas advertencias. Una vez que bebe el agua de la fuente de los deseos y se convierte en demonio, no habrá forma de revertir el proceso. El poder mágico que inundará su cuerpo la someterá a una prueba extremadamente dolorosa, y no todos logran sobrevivir a esa transformación. Foucarol misma vio innumerables humanos que murieron en el proceso. Aún sabiendo todo lo que dijo Foucarol, Beryl reafirma su decisión. Comprende que convertirse en demonio implica cargar con el rechazo y el odio de los humanos, quienes podrían llegar incluso a condenarla pese a haberla admirado antes. Sin embargo, considera que su prioridad es sobrevivir y elegir su propio destino, incluso si eso significa abandonar su antigua posición. Para ella, esta decisión representa una elección consciente de vivir y seguir adelante, confiando en que no estará sola mientras Bellet permanezca a su lado. Bellet reconoce la determinación de Beryl, así que Beryl le pide a Foucarol que traiga agua de la fuente para ella. Foucarol acepta traer el agua de la fuente, consciente de que el camino que ella ha elegido conducirá a un punto sin retorno. Se despide, diciendo que se verán en el infierno. ¡Qué profundo! Con el paso de los días, los fenómenos celestiales comienzan a manifestarse tal como había sido predicho. Primero, desaparece la luz del día durante 3 días completos, sumiendo al mundo en una oscuridad inquietante que provoca la ansiedad entre la población. La incertidumbre se extiende rápidamente y multitudes se reúnen cerca del templo donde tendrá lugar el ritual, esperando presenciar el acontecimiento que, según la creencia popular, abrirá las puertas del cielo. Mientras los paladines y fieles se dirigen hacia la capital, el prestigio de la familia Vine continúa creciendo entre la gente, quienes comentan con curiosidad sobre su participación en la captura de los supuestos aliados de los demonios. Durante el trayecto hacia el templo, Beryl observa la multitud desde el carruaje y reconoce sentirse nerviosa ante la magnitud del evento. Bellet intenta tranquilizarla, asegurándole que incluso si algo no sale como se espera, él se encargará de intervenir. Le recuerda que ese día ella será el centro de atención y que todos los presentes están dispuestos a seguir sus indicaciones. Mientras tanto, en el templo, Clada avanza con determinación, convencido de que esta ceremonia representa una oportunidad para consolidar su prestigio dentro de la jerarquía religiosa. Entre los sacerdotes se interpreta el extraño comportamiento del cielo como una señal divina que confirma la importancia del ritual, reforzando la creencia de que las puertas del cielo están próximas a abrirse. Sin embargo, también surgen tensiones. Algunos consideran que el creciente prestigio de la familia Vine podría eclipsar la autoridad del templo. Clada percibe estas actitudes como un intento de reducir su influencia, especialmente después de haber recibido el mando de las tropas de Vine para la ceremonia. Está decidido a aprovechar la situación para fortalecer su posición y ascender dentro del templo, convencido de que si logra el reconocimiento suficiente podrá recuperar a Beryl y separarla de la influencia del duque. Cuando el carruaje de Vine llega al templo, Clada se prepara para recibirlos, aparentando simpatía.
mientras que en su interior reafirma su intención de influir sobre Beryl y reafirmar el control del templo sobre su destino, y obviamente volver a tenerla a su lado. El día en que llegaron al templo, el cielo presentó un tono rojo incluso durante el día, emitiendo una energía inquietante que provocó temor en personas de todos lados. La multitud se reunió alrededor del templo alarmados por el fenómeno, mientras Beryl aceleraba el paso, consciente de que el momento decisivo estaba cada vez más cerca. Durante el recorrido, Clada les explicó que decidió guiarlos personalmente debido a ciertos asuntos delicados. Los sacerdotes de alto rango habían mostrado descontento ante la autoridad que se le otorgó sobre los caballeros de Vine, lo que había generado tensiones dentro del templo. Según Clada, algunos consideraban necesario demostrar que la familia Vine también se sometía a la voluntad divina, sugiriendo que su posición durante la ceremonia podría verse limitada. Belet percibió la intención detrás de esas palabras y comprendió que el templo buscaba reducir la influencia de Vine en el evento, intentando relegarlos a un lugar secundario pese a su participación fundamental. Clada plantea que si logra presentarse ante los sacerdotes guiando a los caballeros de Vine, los altos dignatarios del templo se sentirán más cómodos y podría facilitarse que la familia Vine obtenga un lugar visible durante la ceremonia. Belet interpreta la situación como un intento de manipular la percepción pública y aprovechar la autoridad simbólica de la familia para beneficio del templo. Beryl, por su parte, reconoce la habilidad de Clada para expresarse de forma conveniente, aunque comprende que sus palabras buscan influir estratégicamente en el desarrollo del ritual. Mientras tanto, varios sacerdotes se reúnen en privado y expresan su desconfianza hacia la presencia de fuerzas externas vinculadas a la familia Vine, cuestionando la legitimidad de que personas ajenas al templo participen en un evento considerado sagrado. También muestran preocupación por la gran cantidad de asistentes esperados, ya que el altar deberá albergar tanto a dignatarios religiosos de distintos territorios como a una multitud de fieles atraídos por el fenómeno celestial. La conversación deja entrever rivalidades internas, así como el temor de que la influencia de Vine altere el equilibrio del poder dentro del templo. Clada interviene ante los sacerdotes, defendiendo su posición y recordando que ante Dios todos deberían ser considerados iguales, más allá de sus jerarquías humanas. Argumenta que tanto la santa, elegida por los mismos dioses, como él, quien ha servido directamente a la preparación del ritual, poseen un papel esencial en el acontecimiento que se avecina. Su postura refleja su intención de consolidar su autoridad y reforzar su cercanía con Beryl, convencido de que su papel en la ceremonia puede elevar su prestigio dentro del templo. Perdón, esto no es para tomárselo a broma. Por otro lado, Beryl sigue indignada por la actitud de Clada, pero Belet le recuerda que solo es una serpiente que intenta manipular a las personas con su lengua, zigzagueando solo lo que le conviene. Mientras observa el interior del santuario, Beryl percibe el lujo excesivo que adorna el lugar, lo que refuerza su impresión de que el templo ha acumulado riqueza y poder durante mucho tiempo. Belet comparte su desconfianza hacia la institución, considerando que la corrupción es evidente en cada detalle. A pesar del ambiente solemne, ambos mantienen su cercanía, conscientes de que pronto deberán enfrentarse al momento que definirá el destino tanto de los demonios como del mundo mismo. Pero eso no detiene a Belet de sus deseos por Beryl, y Beryl, como siempre, termina cediendo ante él, aún sin importar el lugar en donde están. Hora de ser pervertido.